Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a esta problemática que se plantea con el llamado sobreseimiento por prescripción en el proceso penal venezolano, siendo la problemática vinculada al tema, al instituto, es el hecho que el propio Tribunal Supremo de Justicia afirma en decisiones que provienen de la Sala Constitucional que dicho sobreseimiento por prescripción no exime la llamada, el establecimiento de la responsabilidad penal en el fallo sobreseyente. Por lo tanto, afirmamos que es una problemática del derecho penal adjetivo que francamente está vinculada al caso venezolano y no es porque surja de la normativa vigente, sino que surge de una decisión o de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de quien nos esté observando, sean oyentes de otros países. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Santa María y de otros entes, y estoy transmitiendo desde septiembre de 2020 en Caracas. Clases estas sobre problemáticas del derecho penal sustantivo o del derecho procesal penal que se encuentran ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Allí se encuentran ubicadas todas estas sesiones que a partir de la semana pasada pretendo abordar solamente frente, repito, a la llamada problematización de aspectos puntuales del derecho penal o del derecho penal sustantivo o el derecho procesal penal venezolano. Entonces, bueno, obviamente el tema de la prescripción, ¿ok? Es un tema que ha de ser observado tanto en una perspectiva, digamos, sustantiva como una perspectiva adjetiva del asunto. El tema de la prescripción no solamente está vinculado solamente al hecho penal, al derecho penal. Obviamente que el tema de la prescripción como instituto del derecho está demarcado, ubicado en ámbitos extremos, ¿ok? Tanto en el derecho procesal civil como en el derecho contencioso administrativo, en el propio derecho constitucional. Es decir, no es un tema que solamente se aborda en una perspectiva, repito, de derecho penal, en el sentido de abordar lo que se denomina la prescripción penal. Esa prescripción penal que conlleva determinados efectos, pero esa prescripción penal que también se plantea en el ámbito de lo específico, en el ámbito de lo penal, que si es un instituto que pertenece al derecho penal sustantivo o es un instituto que pertenece al derecho procesal penal y que sobre esa base, sobre ese análisis de si el instituto de la prescripción pertenece a un campo o pertenece al otro, ahí tendríamos una solución. A mí me parece que francamente es una discusión un tanto bizantina el tema de si el instituto de la prescripción está vinculado pues a un ámbito procesal penal o un ámbito sustantivo. Yo creo que es complejo, o sea que se ubica en ambos matices, en ambos cuerpos normativos. En el caso venezolano, tanto en el Código Penal como en cuerpos de ilicitud penal colateral, porque también otros cuerpos de ilicitud penal colateral distintos al Código Penal, que no conforman la llamada ilicitud penal ortodoxa, también tienen sus propias pautas de prescripción, verbigracia, la ley contra la corrupción, la ley orgánica contra la delincuencia organizada, etc. Pero si queremos alguna precisión con respecto a si es un instituto del derecho penal sustantivo o del derecho procesal penal, y eso va a tener un efecto, bueno, entonces lo ubicaríamos en el ámbito jerárquico de la manera como han sido promulgadas estas leyes en el ámbito nacional. Código orgánico procesal penal. Entonces, si es orgánico, es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional, y bajo ese criterio estaría por encima, ¿verdad?, de un código penal que así de rompe, pues no tiene el carácter orgánico porque no fue así promulgado, aunque debería serlo, porque si el artículo 29 el artículo 30 de la Constitución establece que potestad del poder público
velar porque la víctima sea resarcida y sea sancionado los que han cometido delitos comunes que afectan a la víctima, bueno, ese jus puniendi del derecho penal ha de tener un carácter orgánico porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional, pero digamos, en la promulgación no lo es. Por otra parte, el tema de la prescripción ha de ubicarse de nuevo, digamos, en una perspectiva, digamos, general, jurídica. Se dice que la prescripción es un mecanismo a partir de la cual se extingue un derecho, es decir, el transcurrir del tiempo hace que se extinga, y la palabra extinción está ahí presente, ¿verdad? La palabra extinción como una especie de instituto diferenciado sobre si la prescripción es distinto a la extinción de la acción en este caso. Entonces, a través de la prescripción se pierde un derecho. Uno de esos derechos es el ejercicio de la acción penal. Recordemos que de una forma clásica en el derecho civil se habla de la llamada uxucapión y se habla también de la llamada prescripción extintiva, es decir, el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Hace perder un derecho y por otra parte hace ganar otro, ¿verdad? La llamada prescripción extintiva, la prescripción por el no ejercicio de una acción personal o un ejercicio de una acción real. En el ámbito penal, obviamente, debemos asumir la diferenciación entre que un derecho sustantivo es el jus puniendi, el derecho a la sanción, que se verifica formalmente porque en códigos penales, en cuerpos de ilicitud penal colaterales se describen hechos y la consecuencia jurídica que es la sanción, pero alguien tiene que tomarse la molestia de ejercer la acción penal. Es decir, que no sería en principio lo mismo el jus puniendi con el derecho a la acción. El derecho a la acción implica la necesidad de una prontitud, es decir, de una idoneidad, de una celeridad en el ejercicio. No es poca cosa lo que está en juego en el ámbito del derecho penal. Esto no se puede visualizar exclusivamente en la perspectiva de la teoría general del proceso, del ámbito civil, porque está el tema de la libertad jugando un papel fundamental. Entonces, el transcurrir del tiempo, obviamente, también hace perder ese derecho a la acción. Ahí va a quedar perennemente, ¿verdad?, dentro de un código penal, la descripción de un homicidio, la descripción de una estafa, pero el ejercicio de la acción penal en procura de la sanción por ese homicidio, por esa estafa, pues sí implica la necesidad de acudir a una pauta de prontitud en el ejercicio de la acción penal. Entonces, bueno, el tema de la prescripción, obviamente, no podría dejarse de lado si no lo ubicamos en una perspectiva constitucional del asunto. Ahí tendríamos que iniciar la disertación en tal sentido. Recuerden ustedes que en pocas normas se aborda el tema, o en casi ninguna de la Constitución, pero en el caso de la prescripción penal hay una que es sumamente interesante, que es el artículo 271 de la Constitución, que la tienen frente a sí en la lámina, la llamada imprescriptibilidad, que aquí cito, copio de una forma muy parcial, y entonces nos dice el artículo 271 de la Constitución, de paso, un artículo que está regulando muchos objetos. Se dice, no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes, la llamada imprescriptibilidad en la acción penal. Recordemos que esa acción penal se divide, esa prescripción, perdón, de la acción penal también comporta otro tipo de prescripciones, pero aquí estamos abordando el tema neto de la imprescriptibilidad, lo cual lo reafirma, por ejemplo, el Código Penal cuando habla de la imprescriptibilidad de uno de esos delitos, que es la desaparición forzada de persona o forzosa de persona, como una dalit de imprescriptibilidad. Entonces, obviamente que estos temas de la prescripción no lo estaríamos abordando si el tema que se visualiza es el tema de delitos contra el patrimonio público, delitos contra los derechos humanos, tráfico de estupefacientes, que obviamente tendría que ser asumido con el llamado tráfico de estupefacientes de mayor cuantía. Pero yo no quiero disgregarme, andarme por las ramas, porque ya lo que quiero concretarme específicamente es el tema
del efecto de prescripción en una sentencia de sobreseimiento como consecuencia del dictado de la misma, porque esa es la causal. Esto de la prescripción obviamente tiene demasiadas ramas, tiene demasiados vericuetos, y en el poco tiempo que me queda de estos 30 minutos en esta disertación, en esta clase virtual, solamente quiero circunscribirme a ese apartado, a ese aspecto. Entonces, bueno, obviamente que tendríamos que ubicar la normativa en el Código Penal frente a la prescripción. Fundamentalmente estaríamos hablando de 3 o 4 artículos. El artículo 108 del Código Penal, que nos habla de la llamada prescripción de la acción, es decir, de la acción penal dirigida a sancionar por la comisión de un delito. Esa acción penal que está en cabeza del titular de la acción penal, el Ministerio Público, por lo que establece el artículo 285, 3 y 4 de la Constitución, 11, 111 del Código Orgánico Procesal Penal, 24, 25 del COP. Y el 108 establece en sus diferentes numerales ese llamado lapso que algunos denominan también término de la prescripción en función de la pena del delito, que más o menos la jurisprudencia ha venido estableciendo que debe tomarse el término medio como una circunstancia de orden público. Pero el 109 del Código Penal aborda lo que se denomina el cómputo de la prescripción. Por favor, no vayan a entender ustedes que esta nominalidad que está en la lámina es la que está establecida en el Código Penal. Recuerden que en el Código Penal no se nominan delitos cuando muchos títulos, capítulos, pero no el artículo per se. Entonces, bueno, ese cómputo en el 109 nos dice que comenzará la prescripción para los hechos punibles consumados desde el día de la perpetración, para las infracciones intentadas o fracasadas desde el día en que se realizó el último acto de ejecución, y para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la continuación. Y este sería otro problema que de verdad no pienso abordarlo por lo específico, ¿no? Es decir, ¿cuándo nacería frente al tipo de delito? ¿Ok? Entonces, el delito continuado en donde los diferentes actos ejecutivos con el mismo propósito, el llamado delito imperfecto, porque vamos a dejar de lado esta forma del cómputo a partir del momento, porque lo que queremos significar es que definitivamente, más allá de todo tipo de duda, asumiendo las pautas que establecen las leyes y la interpretación, un tribunal se encuentre con que el hecho, la acción dirigida a sancionar está evidentemente prescrita. Es decir, no irnos por las consideraciones, los cuestionamientos de cómo se interrumpe, etcétera. Son importantes, pero ameritaría otro tipo de disertación. Este 109, fíjate que también nos dice en su parte final, no pudiera promoverse o proseguirse la acción penal sino después de una autorización especial o después de resuelta una cuestión prejudicial diferida a otro juicio, con lo cual esto también estaría vinculado a la existencia, por ejemplo, de la cuestión prejudicial o de la extensión jurisdiccional que se verifica en el artículo 35, 36 del COP, en el sentido de que exista un hecho civil que está vinculado al hecho penal. Por otra parte, el 110 nos habla de los llamados actos interruptivos o interruptores de la prescripción ordinaria, que es aquella que se origina a partir de la comisión del delito, que algunos también denominan prescripción extraordinaria o judicial, ese 110 del Código Penal. Por cierto, un instituto muy autónomo, muy individual en el ámbito venezolano, que poco se observa en otros ámbitos. Entonces, bueno, esos actos interruptivos, se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia. Bueno, en definitiva, si la sentencia es condenatoria, ahí nacería otro tipo de prescripción, que es la llamada prescripción de la pena, que está presente en el artículo 112 del Código Penal, una vez que ya se haya impuesto la sentencia condenatoria, sin ningún tipo de duda, bien sea porque esa sentencia condenatoria se dictó a la finalización del juicio 349 del COP o se dictó como consecuencia de la admisión de los hechos, bien sea conforme al 375, porque definitivamente la parte desea, el acusado desea admitir los hechos para que se le imponga una rebaja de la pena, o bien sea por el incumplimiento de alternativas procesales
que como ustedes a lo mejor lo han escuchado en otras disertaciones mías, yo no estoy muy de acuerdo, me parece que tiene un tufillo allí de inconstitucionalidad, esto del incumplimiento de las alternativas procesales como circunstancia que iría a conducir a una sentencia condenatoria. Interrumpirá también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público o la instauración de la querella por parte de la víctima. Entonces, lo importante acá es que la manera como se verifica el efecto de esta interrupción lo dice en la parte del 110. Entonces, se prolongará por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo. Se declarará prescrita la acción penal, que es lo que se denomina la llamada prescripción extraordinaria o judicial. Entonces, los términos, los lapsos que establece el artículo 108, más la mitad de cada uno de ellos frente al delito en concreto, es lo que concede la llamada prescripción extraordinaria o judicial. Entonces, de nuevo, repito, vamos a dejar de lado la disquisición sobre estos actos interruptivos porque vamos a asumir la idea crucial dentro de mi disertación, bien sea que la llamada prescripción ordinaria o la llamada prescripción extraordinaria o judicial porque se verificó actos interruptivos, ya se da como un hecho. Definitivamente no hay duda al respecto, nadie lo cuestiona. Es decir, sirios y troyanos, tanto la parte acusadora como la defensa y hasta el propio juez está de acuerdo en que estamos en la presencia de una prescripción, bien sea ordinaria o bien sea extraordinaria. Las disquisiciones sobre ella, bueno, correrán a otro tipo de disertación. Por otra parte, es importante visualizar el artículo 113 del Código Penal, es decir, la responsabilidad civil por hecho ilícito. Y entonces nos dice el 113, toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta lo es también civilmente. La responsabilidad civil nacida de la penal no cesa porque se extinga esta o las penas, sino que durará como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil. Aquí tenemos un asunto sumamente interesante, es decir, la mención a la palabra extinción. Entonces, como diferenciación entre prescripción o extinción de la acción penal a partir del propio aparte del artículo 113 del Código Penal. Entonces, bueno, el tema de que la responsabilidad civil es independiente sobre la base de la existencia de la llamada de la responsabilidad personal, es decir, la prescripción de la acción civil de contenido personal. Recuerden ustedes que la acción civil se interpone, la búsqueda de una indemnización civil, el pago de una indemnización por un daño material o el consecuente daño moral, fundamentalmente se origina de dos fuentes. ¿Okay? El hecho ilícito 1185 del Código Civil, que pudiera ser un hecho ilícito no penal. Si le chocaron el carro a alguien sin que se haya cometido ningún delito y entonces ahora tiene que repararlo. O el incumplimiento contractual. Ahí se estaría metiendo otras fuentes de las obligaciones, que es lo que muchos, cuando estudian derecho, surgen las llamadas obligaciones. La culpa aquilina, la culpa aquiliana, 1192, 1196 del Código Civil, la llamada responsabilidad del patrón por lo que realicen los dependientes, los padres por lo que realizan los menores bajo su custodia. Entonces, y ello sobre la base ¿cómo se llama? Del establecimiento de la responsabilidad penal de adolescente, pero que no necesariamente conduce al establecimiento de la responsabilidad civil. También es posible que esa responsabilidad civil, bueno, de alguna forma se asuma por una pauta contractual. ¿Qué mejor ejemplo que una cobertura de seguro, a partir de la cual alguien asume la indemnización por un hecho no causado por el propio quien está asegurando? Entonces, bueno, ello visualizado, ¿verdad? En el artículo 113 del Código Penal nos obliga a también revisar el tema de la normativa del Código Orgánico Procesal Penal frente al tema de la prescripción.
Entonces, son causas de extinción de la acción penal, nos dice el 49, la prescripción, salvo que el imputado renuncie a ella o se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los delitos señalados en el último aparte del artículo 43, los cuales son los delitos de mayor significación que están allí ubicados. Entonces, bueno, recuerden que aquí se está hablando de dos institutos, dos conceptos distintos. Uno, el tema de la renuncia a la prescripción por parte del procesado, cualquiera sea el delito. O dos, que se dicte una sentencia de extinción de la acción penal que va a conllevar a un sobreseimiento solo y cuando no sea alguno de los delitos descritos en el artículo 43, porque para ser uno de los delitos descritos en el 43 ha de estar a derecho. Es decir, el acusado por ese delito, estando a derecho, entonces sí es posible la llamada prescripción, salvo que renuncie a ella. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo alguien puede pretender renunciar a una prescripción si es una decisión que le favorece? De la misma forma como sería una sentencia absolutoria, porque si alguien dirá, bueno, pero yo no quiero ser beneficiado procesalmente solamente por el transcurrir del tiempo. Yo quiero que mi ausencia de responsabilidad se establezca sin ningún tipo de duda, pero asumiendo una perspectiva mucho más formal, es porque me estoy evitando precisamente la llamada acción civil. Esa acción civil por hecho ilícito penal tendría, digamos, dos receptores de la misma en función de la jurisdicción. El procedimiento que se describe en el Código Orgánico Procesal Penal de los artículos 422, 423 y siguientes del COP establece la llamada acción civil derivado de hecho ilícito demandado en sede penal ante un tribunal de juicio, pero para ello se exige un instrumento, un título monitorio líquido y exigible, que es una sentencia condenatoria. Si no hay sentencia condenatoria penal, mal se podría admitir la demanda por acción civil derivado de hecho ilícito penal en sede penal. Pero ahí nos aguarda la posibilidad, y lo han reafirmado diferentes decisiones de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal, los tribunales civiles. Es decir, la posibilidad de intentar la acción civil ante un tribunal civil como sustento del hecho ilícito, ya no teniendo una sentencia condenatoria penal. ¿Por qué? Bueno, porque ocurrió precisamente el transcurrir del tiempo. Entonces, la posibilidad de que alguien se oponga, que un acusado se oponga al tema de la prescripción, no es solamente un asunto romántico que uno lo pueda visualizar en la idea de que yo quiero de alguna vez responderle a la sociedad que no he cometido un delito, sino que hay un asunto forense, práctico, importante, lo cual además lo ha reafirmado decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, esta prescripción es una de las causales de extinción de la acción penal, que conforme al artículo 28 puede ser demandado por vía de una excepción, la excepción de extinción de la acción penal, conforme al artículo 28, oportunidad que podrá ser en una fase intermedia y en la fase de juicio. Por otra parte, la fase de juicio, precisamente por el numeral segundo del artículo 32, establece que una de las excepciones que pueden oponerse en la fase de juicio es la extensión de la acción penal por prescripción. Por otra parte, aunque no sea opuesto por el artículo 33, es una de las circunstancias que oficiosamente tendría que decidir el juez. Es decir, el juez dictar un sobreseimiento por prescripción sin que se renuncie a la posibilidad del conocimiento del acusado de si quiere renunciar a dicha prescripción. Fíjense que el artículo 34 del COP de manera clara nos establece que si se declara con lugar las excepciones contenidas en el numeral 5, que en este caso la extinción de la acción penal por prescripción del 28, la decisión es sobreseimiento. Por otra parte, el 157 establece que los jueces penales dictarán sentencias para absolver, condenar o sobreseer. Por lo tanto, el sobreseimiento pues tendría que ser en una sentencia, un sobreseimiento que se ha llegado al mismo por la extinción de la acción penal por prescripción. Y finalmente, el 304 del COP nos establece
que en la fase de juicio, durante la etapa de juicio, se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, extintiva de la prescripción, y no es necesario la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que no necesita el debate? Bueno, es precisamente la causal que va a conducir a la extinción de la acción penal. Si lo que va a conducir a la extinción de la acción penal es precisamente verificar si estamos o no en prescripción, porque tiene que probarse, bueno, la interrupción de la misma, cuándo se dio el tipo de delito, bueno, obviamente tendría que realizarse un debate, pero también pudiera darse un debate si lo que nos está cuestionando es la titularidad de la cosa juzgada, que sería otro instituto que no estaríamos mencionando dentro de esta sesión. Fíjense que ese artículo, el último artículo mencionado, nos dice, contra esta resolución podrán apelar las partes. Es decir, no especifica si es una apelación de auto o una apelación de sentencia, pero si el 157 ya nos establece que el sobreseimiento tendrá que ser dictado en sentencia, de entrada, frente a el sobreseimiento, aunque sea por prescripción, podrá existir la llamada apelación de sentencia. Ustedes dirán, bueno, ¿quién podrá apelar? Bueno, de entrada podrá apelar el fiscal del Ministerio Público, quien no solicitó ese sobreseimiento, quien no está de acuerdo en que el transcurrir del tiempo ha conducido a la extinción de la acción penal. Obviamente la víctima mal podría ser el propio fiscal. Pero ¿qué pasaría si el propio fiscal es quien está solicitando el sobreseimiento precisamente porque una de las causales que le indica el 300 del COP para presentar el acto conclusivo es la extinción de la acción penal? Bueno, obviamente que si se le concede la extinción de la acción penal por prescripción, ya no tendría legitimidad activa para intentar una apelación. Es decir, no ostentaría impugnabilidad subjetiva. Hay impugnabilidad objetiva porque la decisión, conforme al 304 infine, puede ser apelada, pero no tendría agravio frente al fallo porque el fiscal fue el que precisamente solicitó el sobreseimiento, lo cual no dejaría en remanente a la propia víctima. Esto sería en una perspectiva, digamos, formal del asunto. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y el propio procesado? Bueno, si la propia decisión lo que indica es que la acción penal, bien sea por la prescripción ordinaria o por la prescripción extraordinaria, condujo a un sobreseimiento, eso obviamente lo favorece. Sin más ni más, así dice el fallo. El problema es que por criterios del Tribunal Supremo de Justicia exige al juez que dicte el sobreseimiento, que se establezca la responsabilidad penal. Y es sobre esa base que se causa un perjuicio a ese procesado que el propio artículo 304 ya invita que su cuestionamiento sea por vía de la llamada apelación, que en mi criterio sería la vía de la llamada apelación de sentencia. Entonces, en la segunda etapa de esta clase virtual, de esta disertación virtual, a los cuales les invito a que se incorporen tan pronto cierre yo acá con la misma coordenada, abordaremos ese criterio del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ya nos vemos en minutos.